¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo del esfuerzo contra COVID-19, como hemos comentado en otras ocasiones, sigue por varios caminos diferentes. Desarrollo de vacunas, por muy buen camino, e irá mejor con lo que le hemos comentado. Nuevos tipos de vacunas, más efectivas, de espectro más amplio, de cobertura más amplia, etcétera, etcétera. Está el caso de mejorar el tratamiento para casos intermedios y graves. Está el caso de entender mejor las formas de dispersión de COVID-19 para controlar mejor focos de infección, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos que comienzan a dibujarse cada vez con más claridad en aquellos frentes de investigación que involucran a la biología molecular es el de desarrollar respuestas efectivas y además generales. Las vacunas protegen muy bien contra algunas variantes de SARS-CoV-2, pero contra otras como que la efectividad ya no es tan buena que digamos. Bueno, es la versión 1.0 de las vacunas, pero existen motivos para creer que se pueden desarrollar, buenos motivos para creer que se pueden desarrollar vacunas genéricas contra cualquier forma posible de SARS-CoV-2. Y lo mismo se viene empezando a dibujar con respecto al tratamiento. Hemos tocado el tema en varias ocasiones. En todos los casos, bueno, se trata de objetivos que se ven a la distancia, un poco distantes. Sabemos qué camino hay que recorrer para llegar hasta ese punto. Tiene usted un experimento que revela algún aspecto que parece ser común a todas las posibles formas de SARS-CoV-2 e incluso a cualquier forma de coronavirus. Y bueno, luego viene el camino de primero decidir si esto es cierto o no y luego cómo explotar ese conocimiento. El que sepa usted que cierto aspecto de la proteína de pico es constante en todos los coronavirus no siempre sirve de mucho, cuando menos inicialmente, para hacer una terapia o para desarrollar una vacuna para incitar al cuerpo a desarrollar, como consecuencia de una vacuna, anticuerpos que se peguen en regiones específicas de la proteína de pico, que sean constantes para todos los coronavirus y que estas regiones comunes de la proteína de pico sean cruciales para su funcionamiento. Se necesitan esas dos cosas. Que una cierta región de esta proteína sea fundamental para que la proteína pueda realizar su función de pescarse a las células que van a ser atacadas y que esta región no cambie entre los coronavirus. Hay varias regiones candidatas y se tienen más o menos bien identificadas. El caso es que el desarrollar estas el explotar este conocimiento no es tan fácil. Por ejemplo, hay un sitio, primero la proteína de pico, recordamos, se ve con una manchita al microscopio electrónico. Es una partícula típica de SARS-CoV-2, mide quizá entre 150 y 200 millonésimos de milímetro o millonésimas de milímetro. Algunas partículas son más grandes, hay otras más chiquitas. Las más chiquitas andan por allá de 50 millonésimas. Son escandalosamente pequeñas y la proteína de pico es mucho más pequeña. A pesar de esto, es escandalosamente compleja. Si usted hace una reconstrucción átomo por átomo de la proteína de pico, y también lo hemos comentado, y quisiera hacerla con detalle, necesitaría una pantalla de computadora del tamaño de una catedral para representar a la proteína de pico, que tiene decenas, centenares de miles de átomos. Una proteína complejísima. Y si el funcionamiento cuántico de una molécula de agua ya es terriblemente difícil de describir con la ayuda de una supercomputadora ultrapoderosa, el de una molécula con tantos átomos escapa con mucho a las posibilidades de la computación actual y va a poner a prueba muy en serio a las mejores computadoras cuánticas cuando por fin aparezcan en el mercado. Todavía le falta un poquito, ya no tanto, pero todavía le falta un poquito. Bueno, el caso es que a pesar de esta terrible complejidad, las técnicas de la biología molecular
que han avanzado muchísimo en pocas décadas, a pesar de los problemas de financiamiento que hay para la biología, etcétera, etcétera. La biología ha avanzado tanto que, en colaboración con la química, la física y la mecánica cuántica, que es posible empezar a reconocer regiones dentro de Primero, es posible determinar la estructura molecular y la estructura tridimensional de la proteína, que es muy importante. Segundo, es posible empezar a distinguir regiones activas en la superficie de la molécula. Hay una región que se llama N343, N de niño 343. Esta región ha llamado la atención de muchos investigadores porque es cada vez más claro que esta región es crucial para el funcionamiento de la proteína de pico. Acuérdense que la proteína de pico es una especie de ratonera molecular que solo se dispara cuando la proteína de pico toca a una proteína afín. Por ejemplo, una proteína que encuentra usted en la membrana de algunas células humanas que se llama ACE2, por sus siglas en inglés. Si esto ocurre, si ocurre contacto entre la proteína de pico y la ACE2, la proteína de pico literalmente se dispara como una ratonera, cambia de forma, aparece una proyección que se junta con la proteína ACE2 y se forma una superproteína, un complejo proteico. El virus se queda anclado a ese lugar y se inicia automáticamente un proceso que inicia la infección. El virus se disuelve en la membrana de la célula y el ARN mensajero que está en el interior del virus entra a la célula. Y antes de seguir, varias personas, entre ellas un viejo compañero de la escuela, Piero Ceccarelli, me han enviado videos y comentarios con respecto a lo que se dice de las vacunas, sobre todo las vacunas de ARN mensajero, que modifican el ADN. Y algunas personas que lo dicen presentan sus credenciales y suenan muy impresionantes. Soy tal, que he estudiado en tal y he dicho y sacan, hace una lista de maestrías y doctorados muy impresionantes. Y dicen con la cara seria que las proteínas, que las vacunas de ARN mensajero modifican el genoma humano. Esto es una muestra de que lo leído no quita lo burro. Ya iba a decir otra cosa, ya se imagina usted lo que iba a decir. Si usted se acuerda de lo que es un ARN mensajero, se dará cuenta que el ARN mensajero no entra al núcleo de las células y no afecta al ADN. Para comenzar, el ARN y el ADN tienen una química diferente. Hay algunas enzimas en las células que pueden convertir el ARN en ADN y lo pueden insertar en el núcleo. Las transcriptasas reversas se llaman, pero solo en circunstancias muy particulares. El ARN mensajero de las vacunas le faltan montones de cosas para que pueda ser objeto de este proceso de transcripción reversa. Es absolutamente imposible que el ARN mensajero de las vacunas se ha convertido en ADN y entre al núcleo de las células. Entonces, de arranque, las vacunas no modifican el genoma. Así que no me importan los titulitos ni los rollos para impresionar de estas personas. Lo que están diciendo son, en pocas palabras, sandeces. Punto. Si yo me hubiera atrevido a decir eso en las clases de biología molecular en la carrera, ¡híjole! Deje usted la calificación que me pone. Eso sería lo de menos. A pesar de que tuve profesores muy decentes y muy simpáticos, al escuchar una borrada como esa seguramente se les habrían salido unas cosas que no repetiría yo en estos micrófonos de ninguna forma. Regresando al tema. Y gracias por su confianza de enviarnos esos videos y esos comentarios. Regresando al tema. La proteína de pico entonces es una estructura molecular vastísima y tiene regiones activas y están siendo identificadas como consecuencia de varios experimentos realizados por equipos de investigación de todas partes del mundo. Una de estas regiones es la N343 y lo que se ha encontrado es que esta región es crucial para el mecanismo de disparo de la proteína de pico. Cualquier pequeño cambio, cualquier pequeña mutación
en este trozo de la proteína, en la sección N343, hace que la proteína de pico no dispare. Se han encontrado variantes del virus en personas enfermas que no pueden infectar células humanas. Se toman muestras de los virus que hay en una persona enferma y se utilizan para tratar de infectar células humanas y se ve que algunas de ellas no pueden hacerlo. Por accidente, como consecuencia de una mutación, se producen a veces algunas copias de estos virus y estos virus no pueden infectar, son virus inútiles. Entonces, hay bastante evidencia que sugiere que la región N343 de la proteína de pico es crucial para la célula, para que el virus pueda realizar su función de infección, y es por lo tanto un sitio terapéutico ideal. Si usted encuentra la manera de pegarle algo allí, a este resorte molecular, y lo congela, usted consigue inactivar a la proteína de pico y por lo tanto al virus. Esa es la primera parte del asunto. Estas regiones que son cruciales para la proteína de pico tienen una característica especial. Una de las cosas que preocupan de SARS-CoV-2 es que parece evadir las defensas iniciales del sistema inmune. Cuando entran los primeros coronavirus en el cuerpo humano, el sistema inmune no acaba de reconocerlos como peligrosos porque las proteínas exteriores, incluyendo la proteína de pico, están recubiertas con moléculas de azúcar, con moléculas de carbohidrato. Acuérdese que el término carbohidrato o azúcar en el mundo de la biología molecular significa algo muy diferente que lo que significa en la mesa. Cuando hablamos de azúcar en la mesa nos referimos a un tipo particular de carbohidrato que está construido con dos moléculas de glucosa pegadas, la sacarosa. Existen montones de moléculas que por sus características estructurales pertenecen a la familia de los carbohidratos o azúcares, en plural. Las proteínas forman una familia molecular muy diferente que realiza muchas cosas importantes en el mundo de la vida, buenas y malas. Por ejemplo, facilitan infecciones por virus, son las que sirven de mediadoras para que se inicien las infecciones virales, algunas proteínas. El caso es que las proteínas, además de tener muchas formas y funciones diferentes, se pueden unir, aliar químicamente con otras moléculas. Por ejemplo, en ciertas circunstancias es común encontrar alianzas moleculares entre moléculas de proteína y moléculas de carbohidrato. A estos conjuntos se les llaman glicoproteínas. A veces lo pone como glucoproteínas. El sistema inmune, como consecuencia de la evolución, ha aprendido a no reconocer como peligrosas a las glucoproteínas, porque las células humanas están forradas de glucoproteínas de todo tipo. Entonces, normalmente el sistema inmune no reacciona rápidamente a una amenaza, por ejemplo, una bacteria o un virus, si esa bacteria o ese virus están recubiertos con glucoproteínas. Esto retarda la reacción del sistema inmune y si el agente infeccioso es muy activo, para cuando el sistema inmune se da cuenta, la infección ya está más que bien establecida. Es una de las primeras cosas que preocuparon a los investigadores que empezaron a explorar las características de SARS-CoV-2 poco después de su descubrimiento. Y es lo que explica por qué en algunas personas se llegan a establecer infecciones muy graves con mucha rapidez y eso genera las peores circunstancias. Bueno, el caso es que la región N343 y otras regiones de la proteína de pico están cubiertas con carbohidrato. Entonces, lo primero que piensa uno es, bueno, caramba, eso significa que no es posible desarrollar una vacuna que sea efectiva contra todas las variantes de COVID-19, de SARS-CoV-2, perdón, o de los coronavirus, porque esta región la encuentra usted también en otros coronavirus que afectan a seres humanos. Fíjese qué interesante. Y dice, bueno, pero no pueden entrenar al cuerpo a desarrollar anticuerpos que se peguen en la región N343, porque los anticuerpos no se van a pegar
a ninguna proteína que tenga carbohidratos. Y da la impresión de que con eso ya se acabó la discusión, que esta idea de bloquear esta región de esta proteína de pico es un asunto perdido. Acaba de ser publicado un trabajo sabrosísimo, descargable, lo puede usted leer, que lo entiende es otro rollo, pero lo puede usted leer, en la revista EMBO. EMBO es la abreviatura de la Organización Europea de Biología Molecular. European Molecular Biology Organization, EMBO. La revista EMBO acaba de publicar el 10 de agosto de 2021 este trabajo en el que este grupo de investigadores se puso a estudiar con más detalle la región N343, pero desde una perspectiva diferente. Para que funcione bien un anticuerpo, ese anticuerpo, que es una proteína, debe podérsele pegar a otra proteína, una proteína que se encuentra en la superficie de una bacteria, por ejemplo. Y le digo que normalmente esto no ocurre cuando hay involucrada una cubierta de carbohidratos. Como que la superficie de la proteína blanco se vuelve resbalosa y los anticuerpos no se pueden agarrar bien allí. Bueno, hay un tipo de proteínas que sí se le pueden pegar con facilidad a otras proteínas que tengan azúcar en su superficie, alguna forma de azúcar. Tienen un nombre genérico que aparece frecuentemente en las etiquetas de muchos alimentos. Se llaman colectivamente a todas las proteínas que saben cómo pescarse a otras proteínas, pero que tengan en su superficie carbohidratos, a esas proteínas que sí se saben agarrar de sus hermanitas azucaradas, se les llama lectinas. Probablemente ha oído usted hablar de ese nombre, búsquelo en la Wikipedia. Verá usted la enorme variedad de lectinas que existen. Algunas de ellas son escandalosamente venenosas, como la ricina, que basta con unos 3 o 4 granitos parecidos a un grano de sal para matar a una persona. Es algo realmente peligroso. Y hay otras que son fundamentales para la vida. El caso es que las lectinas se le pueden pegar a proteínas azucaradas. Y estos investigadores se pusieron a estudiar 2 proteínas que son conocidas desde hace tiempo en catálogos. Las lectinas se estudian mucho por muchos motivos diferentes, tienen muchos efectos diferentes en la salud. Lo vuelvo a invitar a que busque la entrada de la Wikipedia de la lectina. Se estudian continuamente los efectos de distintos tipos de lectinas, que se conocen muchas diferentes en la salud humana. Y hay 2, la CLS4G y la otra se llama CD209C, que tienen una característica muy interesante. Resulta que se le pegan muy, pero muy, muy bien a la región N343. Este trabajo, que fue realizado en buena medida por investigadores austriacos de la Universidad de Linz, arrancó primero con estudios, teóricos sobre las características moleculares de las proteínas y de los azúcares, todo el rollo, y luego pasaron a tomar virus tomados de personas enfermas, los ponen en cultivos de células humanas y se ve si estos virus atacan a las células humanas. ¿Y qué cree? Que claro que las atacan, ¿no? Pero si usted echa unas gotitas de solución que tenga a las proteínas CLS4G y CD209C, se acaba la infectividad del virus. De pronto el virus ya no se puede pegar a las células que tanto le gustaban, porque resulta que todas sus proteínas de pico están forradas por estas lectinas que bloquean su región N343. Basta con una dosis pequeña de estas lectinas para cancelar por completo la infectividad de COVID-19. ¡Ay, mamá! ¡Qué interesante! Esto es exactamente lo que se viene buscando por otros caminos desde hace mucho tiempo.
bueno, mucho tiempo, unos cuantos meses desde que se comenzó a hablar de este rollo, de cómo conseguir algún agente bloqueador que descompusiera alguna parte crucial de la proteína de pico, una que no puede mutar. El detectar qué partes de la proteína de pico no pueden mutar resultó ser muy problemático. Pero bueno, ya se han identificado no una, sino varias regiones. Y el encontrar algo que se pueda meter allí y bloquear la acción de la proteína también resultó muy problemático. Ya está, acaba de ser publicado. Es lo que estoy platicando ahorita. Falta por ver cuál es el efecto de estas proteínas en seres humanos. Es probable que estas proteínas no sean, que en muchos de estos casos no exista mayor problema de meterla en seres humanos. De hecho, algunas de estas proteínas con pequeñas modificaciones se encuentran adentro de nuestras células y en particular de las células del sistema inmune, y tienen un papel importante en la defensa del cuerpo. Es una proteína ya conocida, que apenas se está estudiando con más detalle, pero no la estamos descubriendo con este trabajo. Ya sabemos que existe, igual que la otra. Le vuelvo a mencionar los nombres de las dos proteínas, CLS4G y CD209C. Lo que queda es hacer pruebas en células humanas para ver si estas proteínas no son por sí mismas peligrosas, como en el caso de la ricina. Parece que no. Y luego hacer pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 en seres humanos. Porque si esto funciona, déjese usted de remdesivir y de otras sustancias que supuestamente bloquean la reproducción del virus. Digo, se seguirán utilizando. Pero muy probablemente lo que podría servir para detener en seco una infección es dar, ojalá y fuera tomada, si no inyectada, una solución que tenga estas proteínas, estas lectinas. Y mantener con inyecciones repetidas, probablemente una por semana, qué sé yo, eso ya lo determinarán los investigadores que hagan el estudio, un cierto nivel de lectinas en sangre. Estas lectinas neutralizarían a estos virus. No importa si aparece una mutación, que si la variante delta a la alfa vale sorbete. El medicamento sería igualmente efectivo, prácticamente al 100% de efectividad contra cualquier forma, no solamente de SARS-CoV-2, cualquier forma de coronavirus. Es muy buena noticia porque acuérdese que MERS, el último coronavirus que nos dio un susto antes de la llegada de SARS-CoV-2, tiene un índice de letalidad similar al de la peste bubónica. Es para tomarse muy en serio. Afortunadamente prácticamente no era contagioso. Pero imagínese que esta epidemia hubiese sido de un virus con un nivel de letalidad como el de la peste, sí que estaríamos temblando, pero ya tendríamos en la mano un remedio. No solamente contra MERS, también contra la primera versión de coronavirus peligroso, el SARS, y cualquier otro coronavirus que asome la cabeza por ahí. Y este tipo de trabajos, igual que lo que mencionamos el día anterior, sirve de base para diseñar nuevos trabajos que permitan identificar regiones constantes de proteínas virales. En el caso del SIDA, en el caso de la gripe, de la hepatitis C, de fiebre amarilla, el virus del oeste del Nilo, de cualquier virus. Podríamos empezar a repetir el tipo de trabajos que se hicieron para este caso para otros virus. Y no solo eso, si el estudio llega a tener suficiente detalle, se podrían adivinar subregiones dentro de la región N343 que no estén cubiertas por carbohidrato. Esas subregiones de la N343 serían susceptibles a anticuerpos. Los anticuerpos, que son proteínas, se le pegan bien a proteínas desnudas. Si usted descubre una región dentro de la N343 que esté siempre desnuda en todas las variedades de coronavirus, usted puede diseñar una vacuna que genere anticuerpos que se peguen en ese lugar. ¿Cómo? Rete fácil. ¿Ve usted cuál es la secuencia de aminoácidos de esa región de la proteína de pico?
que está descubierta. Se asegura que no exista una región así, una lista de aminoácidos así en las proteínas humanas. Ya existe un banco genético humano bastante completo. Si resulta que no hay problema desarrollar un anticuerpo que se le pegue a una proteína que tenga esa fórmula química, no hay problema porque no existe ninguna proteína que tenga como parte de su fórmula esa secuencia en particular. Usted toma la información que sirve para construir esa secuencia, la codifica en ARN mensajero y pone una vacuna de ARN mensajero, como las que ya nos han puesto a muchos, todo el mundo. O la codifica en la estructura del virus que va a utilizar para poner una vacuna con virus, como Sputnik V, que por cierto ha resultado muy buena, como Oxford AstraZeneca, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto está usted vacunando a la gente de manera que sus cuerpos se entrenan a fabricar anticuerpos que se le van a pegar siempre de manera efectiva en una región crucial de la proteína de pico a cualquier coronavirus. Y hace usted una vacuna genérica contra todos los coronavirus. Cada vez es más claro el camino que hay que seguir para conseguir esto. Pero bueno, aunque esto último tarde más, que quién sabe cuánto tarde, no creo que tarde demasiado, pero bueno, aunque tardara más, estas dos proteínas, CLS4G y CD209C, se pegan con fuerza de manera demostrable en una región crucial de la proteína de pico que es constante para todos los coronavirus. Y cuando lo hacen, estas proteínas bloquean de manera efectiva al virus. Deja de ser infeccioso. Falta entonces nada más por ver, hacer estudios de toxicidad y la dosis y todo eso necesarias para conseguir un efecto terapéutico y empezar a utilizar esto a gran escala en toda clase de infecciones por COVID-19. Incluso las asintomáticas, y con eso sí que acabamos con la pandemia. Usted vacuna a la gente, comienzan a desaparecer los casos de COVID-19 y establece un sistema de vigilancia epidemiológica. Cuando aparece un foco de infección nuevo, que al principio habrá bastantes y luego irán disminuyendo, usted lanza a ese foco de infección a un grupo de personas bien entrenadas que vacuna o le da vacunas de refuerzo a toda la gente que esté en la zona, le hace pruebas a toda la gente y los que tengan el virus en la sangre, aunque sean asintomáticos, reciben sus inyecciones de lectina para neutralizar a sus virus. Y de esta manera prácticamente apaga la producción de virus en ese foco epidémico. Al cabo de pocos meses, esos focos epidémicos van a ir desapareciendo hasta que ocurra lo que ocurrió con la viruela. Buenas noticias de nuevo. Y de nuevo, por favor, si alguien le quiere dar malas noticias, no le haga caso. Mejor escuche a los expertos, mantenga la calma y respete lo que piden las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.